Tipos de venas por su tamaño y por su función. Aquí lo importante es que hay de tres tipos, como venas pequeñas. ¿Por qué comenzamos al revés? Cuando vimos arterias grandes, elásticas. Aquí vamos al revés porque estamos partiendo de la microcirculación y las venas pequeñas están después de los postcapilares. Acuérdense que hay arterias, arteriolas, metaarteriolas, que es el cambio, y de ahí las venas más pequeñas. Esos postcapilares miden 0.2 milímetros de diámetro. Realmente esto es lo que está haciendo la función de intercambio gaseoso a nivel de la microcirculación, al igual que los nutrientes. Ahí está forrado de endotelio, con células endoteliales esencialmente, y hay unas células que se llaman pericitos. Esos pericitos le dan sostén y contracción a las venas para que pueda haber un retorno venoso con sangre no oxigenada en la mayoría del cuerpo, y que esto nos lleve a que el cuerpo se pueda desintoxicar. Cada una de las venas tiene un órgano blanco. Ejemplo, la vena porta. La vena porta es la que está abajo del hígado. Esa vena está compuesta por las venas esplénicas, que vienen del vaso, las mesentéricas, que vienen de todo el intestino y parte del estómago, y las venas esofágicas. Son tres venas las que forman la vena porta: las mesentéricas, las esofágicas y las esplénicas. Son tres venas. Entonces, cuando hay un problema de cirrosis hepática, la vena porta aumenta su presión, se llama síndrome de hipertensión portal, y por ende aumenta la presión de las venas esplénicas, de las venas esofágicas y de las venas mesentéricas. Entonces, cuando se aumenta, por ejemplo, la presión de las venas esplénicas, el vaso crece porque va el vaso hacia la vena porta, y hay esplenomegalia. En todos los cirróticos hay aumento en el tamaño del vaso, y también hay varices esofágicas porque las del esófago llegan a la vena porta. Esa es la importancia de reconocer el retorno venoso y por dónde pasa. Hay un área de extravasación y de migración de leucocitos en procesos inflamatorios y en alergias. En las alergias hay más que leucocitos, hay eosinales, que ya son un poquito más grandes, hasta 1 milímetro de diámetro pueden llegar a representar. Son distales a las postcapilares de 1 a 2 capas de músculo liso. Esta capa de músculo liso es muy importante porque de ahí parten las válvulas conniventes, así se llaman. Las válvulas conniventes son las válvulas que impiden que el retorno venoso se vaya otra vez hacia abajo. Las válvulas conniventes están siempre dirigidas hacia el lado superior para que cuando pase la sangre ya no pueda regresar. Después están las venas medianas de 1 hasta 10 milímetros de diámetro. Esas ya tienen las válvulas conniventes, ya son más marcadas, muy marcadas. De hecho, desde aquí comienzan a tener las válvulas conniventes. Ahí ya tienen 3 túnicas bien definidas, igual que las anteriores, pero está más desarrollado el músculo liso. De hecho, hay más capas celulares de músculo liso y están fortalecidas por colágeno y fibras elásticas. Lo demás sigue siendo lo mismo que las arterias. Las venas, nada más que estas no tienen presión o tienen menos presión que las arterias. Por eso son más superficiales, hablando de lo que es la piel. Las venas grandes ya miden hasta 10 milímetros de diámetro, tienen las mismas túnicas, pero además de las capas de músculo liso, que son un poquito más resistentes, aunque menos número de capas, la túnica adventicia ya es más gruesa, tiene más colágeno y tiene tejido conjuntivo, y hay células migratorias de músculo liso. Entonces, cuando una vena se vuelve insuficiente, la capa de la adventicia, la túnica media, se debilita, la vena se dilata y es cuando aparecen las varices. Las varices tienen un carácter de herencia, así es que sus abuelas, sus abuelos, su mamá, su papá tienen varices, ustedes van a tener varices y no lo pueden evitar, a menos que hagan demasiado ejercicio para fortalecer el músculo liso que tiene la túnica adventicia, que es la última que se debilita. También depende mucho de la alimentación. Y aquí tenemos las valvas venosas, que son las válvulas en venas medianas de diámetro mayor de 2 milímetros, son repliegues. Esas son en semiluna, dirigidas hacia arriba, como les había dicho. Están los bordes afrontados, están unos con otros y formados por túnica íntima, y tienen una especie de núcleo en el tejido conjuntivo. Esto nos está refiriendo que estas válvulas pueden ser vencidas por la presión. Entonces, el sedentarismo
O si se van en un avión y 17 horas de aquí a Argentina y cuando llegan, si no se movieron, esto ya se debilitó, estas válvulas se debilitaron, la sangre por gravedad se precipitó y pueden tener alguna tromboembolia venosa. Profe, ¿eso no también ayudar a lo que son las varices? Sí, estas fortalecidas ayudan a que no haya retorno venoso y no haya una sobrecarga de sangre en la vena y eso permita la dilatación. Si hay una buena contención de las paredes venosas va a estar regresando, pero eso el ejercicio, evitar el sedentarismo, por eso estar 4 horas en la computadora ya es un riesgo y al paso de los meses van a tener varices. Una de las varices más molestas son las hemorroides, no se llaman almorranas, se llaman hemorroides porque son las venas hemorroidales las que están ahí en juego y cuando se sientan hay compresión, cuando son obesos hay compresión y cuando se embarazan hay compresión. Así es que el 90% de las mujeres que están aquí van a tener hemorroides. ¿Y esa parte de qué edad pueden salir? De los 20 en adelante, pero a los 15 años ya se asoman, ya avisan, sobre todo en miembros inferiores, ya avisan. Las estrías y las venas son un problema de la colágena y del tejido conjuntivo. Si no las habilitan, van a padecer de ellas. Y lo peor de todo, no es que se vean feas o bonitas, porque algunas se esclerosan, otras no. El problema es que esa estasis venosa puede provocar trombitos y por eso se infartan las mujeres. Las mujeres no se infartan porque fuman, se infartan porque crean trombos, más de las hemorroides. Así es que piensen cuántos hijos van a tener. Piensen, porque lo mejor que el hijo nazca por la vía vaginal, pues para el desarrollo neurológico es lo mejor para el bebé. Pero de que van a tener que pujar, van a tener que, y eso les genera hemorroides. El sobrepeso les genera hemorroides. Pero se la pueden salvar si son delgadas, si no tienen obesidad y si tienen máximo 2 hijos. Ya no queremos gente en el mundo. Somos egoístas, ¿no? Pero ya no, ya somos demasiado. O sea, antes, entre más hijos, más macho. Hoy entre más hijos más brutos, ni los puedes mantener, ni los puedes educar, ni los puedes atender, ¿sí o no? O sea, tengo 10 hijos y ando pidiéndole a López Obrador dinero para mantenerlos, tú los tuviste, no el anciano ese los tuviste, tú manténlos, ¿para qué tienes 10 si no los puedes? Hasta hemorroides a mi mujer, pues sí, por las venas hemorroidales. Esta es la vena corta que les decía. Pregunta de examen. Existen 3 sistemas porta en el organismo, 3 como se los describí. Uno en la hipófisis, otro en el riñón y otro en el hígado. 3 sistemas porta existen en nuestro organismo, en la glándula hipofisiaria, en el riñón y en el hígado. 3 sistemas porta. Y el sistema porta comienza por capilares, se hace un tronco venoso y termina en capilares. Eso es un sistema porta. ¿De acuerdo? Y ahí está lo que es parte de las túnicas de las venas. Si hay un endotelio, no tan funcional, pero hay desmosomas a fin de cuentas. Hay una túnica íntima que está formada por endotelio y una membrana basal. Siempre donde hay células epiteliales y endoteliales, siempre va a haber una membrana basal, eso ya se los había dicho. Hay una túnica de músculo liso y una adventicia siempre. Y las venas, como no tienen presión, siempre son irregulares hasta que se les ejerce una presión. Estas son las funciones del endotelio que les dije que había como 26. Estas son las funciones más importantes de las células endoteliales, incluyendo las del pulmón, los vasos sanguíneos del pulmón. Entonces, todas las vasos sanguíneos, arterias y venas en su túnica íntima tienen células endoteliales unidas por desmosomas. Y cuando esto está funcionando, entonces esa unión los fortalece y estas células endoteliales liberan, poseen inclusiones de Golgi-Palade. Eso contiene un factor de coagulación que es el factor 8 de coagulación de von Willebrand. Ya se los había yo dicho, es una de las funciones más importantes para que la sangre no se coagule. Realiza la activación de antígenos. Yo en mi organismo puedo crear anticuerpos gracias a la presencia de antígenos. Entonces, cuando se establece una unión antígeno-anticuerpo,
está generando una inmunidad humoral porque es de sangre, va en el torrente sanguíneo y se requiere un complemento que es la unión del antígeno-anticuerpo para poder reaccionar contra el agente extraño que es el antígeno. El endotelio genera la activación del complemento, es decir, atrae a los anticuerpos a donde está el antígeno. Y de la misma manera el endotelio atrae a las células polimorfonucleares llamadas neutrófilos. Las células polimorfonucleares se llaman neutrófilos, que son las células de respuesta cuando hay un proceso inflamatorio. Entonces, ¿quién lo atrae? El endotelio. Eso se llama quimiotaxis, la atracción de cosas. Quimiotaxis. ¿Okay? Entonces, hay citoquinas, hay complemento, como les decía, hay lípidos en el endotelio, sí, y esto puede ocasionar también una disminución en su función cuando hay hipoxia. Cuando no hay oxígeno, no hay liberación de óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico, dijimos? Entonces, lo que va a predominar es una vasoconstricción, porque aunque no haya óxido nítrico, sí hay angiotensina 2. El endotelio es capaz también de liberar endotelina 1. La endotelina 1 tiene una función constrictora en el vaso sanguíneo. Produce también citocinas, linfocinas, factores de crecimiento, agentes vasoactivos como la endotelina y como el óxido nítrico, y agentes tromboactivos. Los agentes tromboactivos todos son adhesivos y promueven la formación de trombos. Esas células son todas estas. Este es un capilar fenestrado porque tiene hoyitos. Aún teniendo fenestraciones, tiene células endoteliales funcionales. Por eso los capilares se clasifican en tres: continuos, discontinuos y fenestrados. ¿Estamos de acuerdo? Continuos, discontinuos y fenestrados. Entonces, en el endotelio también sirve como una barrera selectiva que es permeable, porque puede pasar sin gasto de energía ni nada. Puede ser permeable por difusión simple, eso quiere decir sin gasto de energía, por transporte activo con gasto de energía, por pinocitosis y por endocitosis, que es cuando una vapor atrapa algo y lo mete. Eso es endocitosis. Y cuando lo saca, exocitosis. Aquí regula la respuesta inmune por la quimiotaxis que les dije. Sus funciones metabólicas: activa la angiotensina 1 a 2. ¿Por qué? Porque las células endoteliales de los vasos sanguíneos del pulmón forman la enzima ECA. Por eso aquí dice que participa en la activación de la angiotensina 2. Inactivación con cininas y catecolaminas, porque las catecolaminas son vasoconstrictores. Y cuando hay una vasoconstricción muy severa, el endotelio responde con la liberación de óxido nítrico para eliminar esa vasoconstricción. La adrenalina en los vasos sanguíneos es vasoconstrictor y en el bronquio es broncodilatador. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Producción de agentes vasoactivos, endotelinas y óxido nítrico. La endotelina, hay endotelina 1, 2, 3. La más activa y la más fuerte es la 1. La 2 es semiactiva y la 3 es totalmente inactiva. Hay tres tipos de endotelina. La 1 es la más fuerte, pues produce las tres según la necesidad que tenga. Y óxido nitroso, que es el principal vasodilatador que hay. Y antitrombogénicos también produce, sobre todo cuando hay una regulación de los factores de coagulación. Capilares, pues, ¿cómo dijimos que se clasificaban los capilares? Continuos, discontinuos y fenestrados. Fíjense que el 85% del endotelio está en los capilares, miden de 4 a 10 micrómetros, se forman por endotelio, membrana basal y pericitos, nada más. Es lo único que tienen los capilares. No tienen túnica media, ni tienen tampoco túnica adventicia, porque si los capilares tuviesen túnica media o músculo liso y se contraen, crearían anoxia total y eso puede provocar necrosis. Cuando ustedes se han puesto gotitas para respirar bien, Iliadin o Afrin y cosas de esas, o nunca lo han usado, ¿los conocen? Cuando uno se está aplicando esas gotitas, ay, ya respiro mejor, al otro día otra vez, y hay un abuso, ese es un vasoconstrictor, y cuando hay vasoconstricción se lleva hasta los capilares, y lo que está irrigando, el epitelio que está irrigando esos vasos sanguíneos se quedan sin sangre, entonces el epitelio se necrosa, y cuando se necrosa se echa a perder. Entonces la persona percibe aromas desagradables todo el tiempo. A eso se le llama cacosmia.
y es por la vasoconstricción, por el uso exagerado de esas gotitas. Los pericitos son células mesenquimatosas contráctiles, llamadas células de Rouvier. Los vasos sanguíneos de menor calibre juntos, pues le daríamos la vuelta al mundo como 10 veces con 81 kilómetros que tenemos ahí, en un solo ser humano. Este es un capilar con una pared muy delgada, desde luego, que no obedece a la contracción y relajación, solamente son de pasos. ¿Cómo se contraen? Con los pericitos, con las células de Rouvier, así se contraen. Todos los eritrocitos son flexibles, el eritrocito es bicóncavo y es flexible, dura 120 días y su principal función es llevar por sus anillos pirúlicos oxígeno y recoger el CO2. Entonces es importante que el capilar esté activo para que los eritrocitos pasen. Algunos pueden migrar fuera de los capilares y eso es con la edad. Por eso cuando una pared de esta se revienta y el eritrocito comienza a migrar aquí afuera, y si es en el cerebro, eso es un derrame cerebral, por ejemplo. ¿Okay? Ahí están los capilares más pequeños y la diferencia. Entonces, primeros capilares continuos o también llamados somáticos. Esos tienen vesículas que se llaman de pinocitosis y tienen pericitos contráctiles. ¿Dónde están los continuos o somáticos? En el músculo, tejido conjuntivo, porque acuérdense que la adventicia es irrigada. Están en el sistema nervioso, glándulas exócrinas y en el pulmón. Los tipos de capilares que liberan la ECA son continuos o somáticos, porque están en el pulmón. ¿Okay? Fenestrados, o también llamados viscerales, esos están casi en todos los sitios, pero los riñones y los intestinos son los que más vasos sanguíneos de tipo capilar fenestrado tienen. Riñones e intestinos, porque así viene el examen. Riñones e intestinos. Vienen los fenestrados o viscerales. También las glándulas endócrinas en menor proporción. Esos fenestrados no tienen una función diafragmática y también pueden estar a nivel de riñones en el glomérulo renal. Con una aportación de regular lo que filtra. Ahí el fenestrado regula lo que filtra porque por sus orificios no pasan las moléculas mayores de 70.000 Armstrong, lo que quiere decir que la linfa no puede pasar por ahí, por eso tienen que desembocar en las venas. Y los sinusoides o discontinuos, esos sinusoides o discontinuos son más tortuosos, tienen un calibre de 30 a 40 micrómetros con una lámina basal discontinua, no es continua, por eso son muy sangrantes estos, y esos capilares adoptan el área de donde están, en el hígado, vaso, médula ósea, hipófisis y suprarrenales, aunque las hipófisis y suprarrenales no son necesariamente discontinuos nada más, también hay fenestrados y también hay continuos, aunque los continuos son más de órganos más grandes, como el músculo también pudiese. ¿Ok? Entonces todos esos son capilares, los eritrocitos se reorganizan, esto es la microcirculación y la única forma de mantener a la célula viva, esos eritrocitos siempre van bien ordenados, pero cuando hay un coágulo o algo se tapa y si se tapa se forma hipoxia y si hay hipoxia las células de este lado ya no tienen oxígeno, entonces va a haber una lesión y si hay lesión puede haber necrosis. En el corazón se traduce como isquemia, lesión y necrosis o infarto. ¿Dónde? En el miocardio. Alguien va a decir, doctor, ¿no puede haber un infarto en la aurícula? Sí puede haber, 1 en 1.000.000. Sí puede haber, pero regularmente los infartos son en el miocardio. Regularmente. ¿Okay? Ahí están los eritrocitos para que los vean, siempre vivos, y cuando se destruyen, ¿a dónde van a ir a parar? En la médula, en la zona roja. Ahí están todos los. Puede haber migración, sí, sobre todo cuando hay fragilidad capilar, por eso sangrano de la nariz, por ejemplo. El calor dilata, sí, puede haber migración, sí, por eso algunos sangran cuando se exponen al sol. Y ahí están todos los eritrocitos con los capilares. Si estos son continuos, no tiene orificio y no hay manera de cómo migrar. El corazón, en el corazón tenemos aurículas 2 y tenemos ventrículos 2. El corazón del lado derecho maneja la sangre de tipo no oxigenada, porque se va a ir a parar al pulmón.
Por eso la arteria que sale del ventrículo derecho se llama arteria pulmonar y es la sangre no oxigenada. La única arteria con sangre no oxigenada es la arteria pulmonar. Y la válvula que atraviesa es la válvula semilunar. ¿Ok? El lado derecho tiene 3 valvas auriculoventriculares, por eso se llama tricúspide, tiene 3 valvas. Y esos tienen unos anillos que les fortalecen a unos músculos que manejan la apertura y el cierre de las valvas. Luego entonces, en la aurícula derecha, en la cara posterior, desemboca la vena cava común unida con la vena cava superior e inferior. Ahí donde desemboca está el nodo sinusal, donde están las células que responden al estímulo eléctrico. Cuando responden al estímulo eléctrico se llama dromotropismo y cuando conducen es vasomotropismo. Cuando responde al estímulo eléctrico generado por la despolarización de las células del nodo sinusal se llama dromotropismo y cuando conduce se llama vasomotropismo. ¿Ok? Esa despolarización en el nodo sinusal se lleva a cabo 80 veces por minuto. Y quien se despolariza más rápido es el que toma el mando. Entonces el nodo sinusal es el marcapasos del corazón. Entonces, ¿qué ritmo tiene? Sinusal, porque late 80 veces por minuto. Aunque yo tengo que asegurar que eso es cierto con un registro electrocardiográfico donde haya la onda P, porque la onda P es la responsable de despolarizar va bien, es el reflejo de la despolarización auricular. ¿Sí estamos de acuerdo? De ahí el nodo sinusal viene el nodo auriculoventricular. De aquí hacia abajo están los ventrículos. Todo lo que suceda arriba de los ventrículos se llama supraventricular. Por eso lo que pasa en el nodo sinusal y el auriculoventricular es supraventricular. Si hay un bloqueo del nodo auriculoventricular, que es este, entonces es un bloqueo supraventricular. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Este nodo auriculoventricular viene porque este lo estimuló. Hay 3 filetes nerviosos aquí, Bachmann, Auerbach, son 3 filetes nerviosos que van a provocar la despolarización del nodo auriculoventricular cuando ya logró despolarizar las 2 aurículas. La onda P, la mitad de la onda P es la aurícula derecha y la otra mitad es la aurícula izquierda. ¿No traen un marcador? Algo que pinte el pizarrón y que se pueda borrar. Gracias. Y luego entonces, esta es la onda P. Estamos hablando de la despolarización auricular. La mitad, esta es de la aurícula derecha y esta es de la aurícula izquierda. Así es. Y mucha gente no lo sabe, pero es cierto. Esta despolarización requeriría tener a lo mejor algún registro de repolarización, pero es tan pequeña la repolarización, el gasto de energía, que no se ve. Probablemente esté atrás del complejo QRS, probablemente, pero no se ve, aunque no estudies no se ve. Aquí lo importante es que la onda P representa la despolarización de ambas aurículas y eso está estimulado siempre por el nodo o el nodo auricular. Eso está representando que el ritmo es sinusal. Siempre que hay onda P se dice que el ritmo sinusal. Cuando hay un complejo QRS sin onda P y luego entonces era aurículo ventricular. ¿Cuánto late el nodo sinusal? 80 latidos por minuto. Después viene con sus 3 filetes nerviosos al nodo aurículo ventricular. ¿Cuánto late este? 60 veces por minuto. Este lleva un haz de His y después unas fibras de Purkinje, donde hay un fascículo posterior y un fascículo anterior. El lado derecho no tiene fascículos.
Luego entonces el haz de X va a latir 40 veces por minuto y estas fibras de Purkinje 30 veces por minuto. Entonces, si yo encuentro una frecuencia cardíaca de 58 latidos por minuto, ¿qué ritmo es? ¿Qué ritmo es? Sinusal, ritmo auriculoventricular, ritmo del haz de X o ritmo Purkinje. Tiene 58. Fíjense, esta frecuencia cardíaca, si tiene onda P, es ritmo sinusal, pero con una bradicardia. Tiene menos frecuencia cardíaca, pero existe la onda P, nada más que está lento. ¿Quién es el marcapaso del corazón? Sigue siendo el nodo sinusal, solo que hay una bradicardia de tipo sinusal y así se dice. Los que no los engañen, cuando vean un electro y lo vean muy lento, van a decir ustedes, oigan, esa frecuencia cardíaca es de 40 y te van a preguntar, ¿y qué ritmo es? El ritmo sinusal, es una bradicardia. ¿Por qué? Porque tiene onda P, solo por eso. No tiene onda P, entonces probablemente sea un ritmo AB, auriculoventricular, o un ritmo de las de ya depende, pero ya no hay onda P. Es muy importante. Todos los electros deben llevar onda P. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí es importante que ustedes consideren que del lado derecho, en la aurícula derecha, se está generando por la despolarización una presencia de ATP y el ATP va a activar un potencial de acción, va a abrir los canales y entonces las células lo que van a hacer, si aquí el sodio estaba afuera, el sodio es positivo en todo su contorno, en toda su circunferencia, y acá dentro estaba el cloro, el potencial de acción por la presencia de ATP va a hacer que este poro se abra y este se salga y este se mete, casi automático, hasta lograr que adentro sea positivo y afuera sea negativo. Se despolarizó o se contrajo. Sístole, este es en reposo. Sístole la despolarización y cuando se repolariza, entonces hay una diástole. Entonces, nada más la onda P va a tener una deflexión positiva en el electro cuando haya una despolarización efectiva de las células del nodo sinusal. ¿Sí lo entendieron? La onda P se va a presentar siempre y cuando haya una despolarización efectiva en las células del nodo sinusal. ¿Ok? Si no es efectiva, no hay onda P, será otro ritmo el que ustedes quieran. ¿Sí estamos de acuerdo? De este lado hay un tabique donde se separan las aurículas y hay un tabique interventricular donde se separan los ventrículos. Ojo con lo que voy a decir. En el corazón, el tabique interauricular, ahí está con 3 valvas y este está con 2. El tabique interventricular, el tercio medio superior es fibrosis. No hay músculo, no se contrae, no obedece a nada, solo es fibrótico. Los 2 tercios de abajo, entonces aquí sí hay músculo, por eso aquí se va a ver el vector 1 y acá el vector 2. Pero el tercio superior no hay músculo, es fibrótico. Y a veces, cuando nacemos, este persiste abierto, hay una comunicación interventricular y lo que crece es el corazón derecho porque le gana el izquierdo, manda sangre para acá y hay una cardiomegalia del lado derecho. Se llama persistencia del conducto arterioso y es muy frecuente. A veces cierras, todos nacemos con eso, pero cuando respiramos se cierra automáticamente y después se fibrosa. Eso es normal, para algunos persiste, pues se llama persistencia del conducto arterioso. Pero bueno, ahí lo importante es que quiero que ustedes sepan que de este lado estamos manejando la sangre de tipo oxigenada. Y cuando se está manejando sangre de tipo oxigenada del lado izquierdo, la arteria aorta, que es la primera que sale del ventrículo izquierdo, va a llevar sangre de tipo oxigenada. ¿Y cuáles arterias dijimos? ¿Cuáles arterias dijimos que eran las primeras que emanaba la arteria aorta? Las coronarias. Y esas coronarias salen de aquí, le van a dar alimentación al propio corazón.
todas las arterias coronarias, si rodean el cuello, se llaman circunflejas. Hay una descendente anterior, descendente posterior y así. Es decir, la arteria se encarga de nutrir y de llegar a todo el corazón. Afortunadamente esas arterias son muy flexibles porque su endotelio es muy, pero muy activo. Y desde que nacemos se activa, el día que deja de funcionar, ese día estamos muertos. Las arterias coronarias son las que nos mantienen vivos porque la contracción del músculo se genera por ATP. ¿Quién le va a dar el ATP? ¿Quién le da el oxígeno? Las arterias coronarias. ¿Quién se lo proporciona? Él mismo. Se autoalimenta, digámoslo así. Entonces es importante considerar que después del tabique del lado izquierdo hay un músculo muy grueso que se llama miocardio. Si hay un músculo interno que se llama endocardio con músculo liso y un pericardio, pero el miocardio es el que va a absorber todas estas arterias que van a irrigarlo. El las de His es un filete nervioso que corresponde nada más a la unión de las fibras nerviosas que se emanan de la aurícula ventricular, pero a fuerza se tienen que separar en Purkinje izquierda y Purkinje derecha con el propósito de que haya una inervación en todo eso. Si esto falla, el corazón se muere. Si eso falla, el corazón ya no puede hacer nada. Entonces el corazón tiene una característica muy importante que es automatismo. Solito funciona. No necesito yo gobernarlo con mi cerebro, solo funciona. Porque todo el músculo estriado, que no es especializado, es motor y no es autómata. Yo lo gobierno, yo sí quiero contraerlo y si no, no. Pero el corazón es músculo estriado especializado porque es autónomo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas de ahí? ¿No? Este corazón tiene una función de bomba muscular, desde luego, mide 12 por 9 por 6 y pesa más o menos 300 gramos. Tiene 4 cámaras, como les dije, y tiene un esqueleto fibroso. Ese esqueleto fibroso está gobernado por 4 anillos fibrosos, que son los que les decía yo que apoyaban las valvas, 2 trígonos uniendo los anillos y tiene tabiques membranosos. Ese tabique membranoso lo que tiene más es tejido conjuntivo denso y regular. Y estos son los trígonos, estos son los filetes fibrosos que van a sostener a las valvas, ya sean 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. El sistema de conducción ya les había dicho que es especializado gracias a que las células son apantalonadas, es decir, una sobre otra bien organizada para que la despolarización sea correcta. Esa despolarización nos está diciendo que si este es el corazón, este es el choque de la punta del corazón, el corazón tiene una dirección hacia adelante y hacia la izquierda. Ahí es el primer paso para entender algo importante sobre lo que es el electrocardiograma. El corazón está dirigido hacia la izquierda y hacia abajo, hacia la parte anterior. Ahí está el ápex del corazón. Ese ápex tiene una orientación hacia adelante y hacia abajo y hacia el lado izquierdo. Luego entonces, todo este corazón se va a componer de epicardio, miocardio y endocardio. Y el epicardio, que es lo de afuera, es una parte visceral. Y esa parte visceral se puede infectar por tuberculosis. Así es que la mayor cantidad de las pericarditis se deben al bacilo de la tuberculosis. Este es el filete muscular que compone al miocardio, irrigado por sus arterias llamadas coronarias. El epicardio, que es la parte de afuera, que es una parte visceral llamada pericardio, tiene mesotelio, tejido conjuntivo laxo, tejido adiposo, vasos sanguíneos y nervios, y esa es la parte de afuera. Está muy irrigado, pero este es el responsable de que si lo dejamos sin oxígeno, pues nos causaría un problema isquémico. Tiene células apantalonadas, que es lo que le digo, bien formaditas para que haya una dirección del eje eléctrico. Tiene células binucleadas y mononucleadas, discos intercalares para que vaya en orden el vagotropismo, y están unidas por tejido conjuntivo. Es el más grueso en los ventrículos. También las aurículas tienen, por eso pudiese ser que hubiese un infarto en las aurículas, pudiese ser trabéculas carnosas como en todos. Y ahí está, este ya lo habíamos visto. Y esa es la irrigación de las arterias. Es una arteria coronaria y este es el filete muscular del
miocardio. Ese filete muscular también tiene sus fibras musculares como las del músculo estriado. Tienen domicio, perionicio y primicio, igual que todas, y están inervadas, están ligadas, y también tienen el punto, la placa neuromotora, que es la unión del nervio con el corazón. Por lo tanto, el mediador químico entre el nervio y el músculo es la acetilcolina. La acetilcolina es la sustancia intermediadora entre lo que es la conexión del nervio con el músculo. El músculo tiene receptores y el nervio libera acetilcolina, por eso hay medicamentos anticolinérgicos. Y todo eso es el músculo, ¿ok? Este es el dromotropismo cuando se activa el nodo sinusal, vasmotropismo cuando lo sigue a las de His, a la rama derecha e izquierda y a las fibras de Purkinje. Y las funciones musculares, hay una función muy importante, si son de contracción. ¿Cómo se llama la contracción del corazón? Les dije. ¿Cómo? Sí, pero si es dromotropismo, vasmotropismo, la contracción, la fuerza de contracción se llama inotropismo. Inotropismo, ¿sí se los dije o no? Sí. La fuerza de contracción y la fuerza de conducción, ya dijimos, dromotropismo cuando se activa y vasmotropismo cuando conduce, y tiene una secreción como si tuviese una función glandular, digámoslo así, de algún tipo de glándula, y esto es porque libera una sustancia natriurética que va al corazón, que va al riñón, a regular la salida de líquido. Entonces sí secreta una hormona, una hormona natriurética que va al riñón, tiene células mioendocrinas, y ahí es donde el péptido natriurético auricular se activa y se libera. Va al riñón y le dice, espérate, yo necesito volumen. No puedes sacar el riñón el volumen que tú quieras. Me está ayudando la hormona antidiurética que fue liberada por la hipófisis posterior, pero yo necesito volumen, entonces la mando al riñón y no orinas porque no orinas. No se puede orinar cuando uno quiere, se orina cuando el músculo detrusor está estimulado por la presión que hay dentro de la vejiga. Todos orinamos gracias al músculo detrusor porque lo contraemos, pero eso no lo puede hacer si la vejiga está vacía, y para que se llene la vejiga tiene que pasar por las células funcionales del riñón que se llaman nefronas. Si la nefrona en su glomérulo no quiere, no, y ahí es donde actúa este péptido natriurético para retener. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo va el eje eléctrico, porque la despolarización comienza del lado derecho y termina en el lado izquierdo, y toda la conducción que hay por parte del sistema nervioso. ¿Okay? Hay un tabique interventricular y hay un tabique interauricular. Ya les dije que en el interventricular el tercio superior es fibroso, lo demás sí hay músculo. El endocardio es una membrana brillante más gruesa, blanca en las aurículas, tiene un endotelio, tejido conjuntivo, y tiene una capa profunda también de subendocardio, y ahí es donde inicia el sistema de conducción. Las válvulas cardíacas, miren, aquí hay algo muy importante en las válvulas cardíacas. Fíjense nada más, se nutren por difusión, es decir, no hay vasos sanguíneos que las nutran, es por difusión. Tienen tejido conjuntivo denso y tiene 3 capas. Tiene una fibrosa, de acuerdo, pero esta esponjosa tiene una característica, y Dios o alguien quien nos hizo la puso ahí, porque absorbe las vibraciones al cerrar las válvulas. Si no hubiese ese cierre, haría turbulencia, y la turbulencia crearía o formaría coagulitos y todos estaríamos infartados. ¿Por qué no nos infartamos cuando se cierran las válvulas que forman turbulencia? Porque esta capa esponjosa absorbe las vibraciones, solo por eso. O sea, alguien pensó bien en que duráramos 80 años de edad, el promedio de vida ahorita es de 75, pues lo pensaron bien, porque gracias a esta capa esponjosa las válvulas no generan turbulencia y no generan coágulos. Así es que el tejido conjuntivo ayuda, tiene colágeno, ayuda, tiene fibras, tiene proteoglicanos, pero lo más importante es que la capa esponjosa fue hecha para absorber vibraciones cuando se cierra. Y hay una capa ventricular, entonces son 3 capas: fibrosa,
esponjosa y ventricular. La ventricular es la que ve a los ventrículos, la fibrosa es la que ve a las aurículas. Por eso la ventricular tiene una superficie arterial, le llaman, tiene endotelio, tejido conjuntivo y fibras elásticas, y continúa con los cordones tendinosos, se llaman músculos papilares. Los músculos que cierran y abren las válvulas se llaman músculos papilares. Y la parte que es totalmente avascular de las válvulas es el ápice de las válvulas. No tiene ningún vaso sanguíneo, por eso es que se pueden poner prótesis sin rechazo. ¿Okay? Aquí es importante, está inervado por el sistema nervioso autónomo, se gobierna por sí solo, es decir, el nervio vago hace su función ahí rápidamente, pero obedece al sistema nervioso simpático, taquicardia, parasimpático, bradicardia. ¿Ok? Simpático, taquicardia, parasimpático, bradicardia. Entonces, si yo pongo a funcionar el nervio vago, que es el décimo par craneal, está haciendo una función parasimpática, por eso la activación del nervio vago causa bradicardia. Es una función parasimpática. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos sí o no? Sí. ¿Se están durmiendo o no? ¿Están muy encerrados? ¿Le abrimos? ¿También? A lo mejor nada más yo me entiendo, pero no creo eso. Los vasos linfáticos, ya dijimos, son unidireccionales, todos van hacia arriba, inician los tubos ciegos, es decir, en la microcirculación donde están las metaarteriolas, en el tejido conjuntivo laxo, recogen todo el fluido y acuérdense, son proteínas de gran peso molecular. ¿Qué pasa? Entonces, con respecto a lo anterior, cualquier estímulo de cualquier parte que inerve el nervio vago va a dar bradicardia. Sí, cualquier. ¿Dónde está el nervio vago? En dos lados. Pero se estimula en el estómago. Y estimulan la zona del nervio vago, que es el plexo solar, pues va a dar bradicardia. En el cuello va a dar bradicardia. En los testículos, en los ojos va a dar bradicardia. Si tú le das a él masaje tarotídeo, va a dar bradicardia. Entonces es muy importante cuando les ponen un dispositivo intrauterino y pican, causa bradicardia porque están estimulando el vago. Si ustedes dejan salir la orina, la vejiga se contrae rápido y hay un reflejo vagal, están estimulando el nervio vago, va a haber bradicardia. Y si hay bradicardia, ¿cómo está el gasto cardíaco? Bajo. Y si está el gasto cardíaco bajo, el cerebro se queda en hipoxia y es cuando se da. ¿Está claro? Entonces, drenan el exceso de líquido tisular, no hay en el sistema nervioso. ¿Qué hay en lugar de las linfas en el sistema nervioso? El líquido producido por los plexos que están en el techo del cerebro, donde está la glándula pineal. Y en la glándula pineal se asienta sobre un epitelio llamado epélito, que es cúbico simple. Tiene capilares, vasos linfáticos y la unión yugulo-subclavio. Pero ya les dije cómo va el torrente linfático, ¿verdad? ¿Lo repetimos o no? ¿Sí? ¿No les aburre? No. Capilares linfáticos. Entonces, estos tienen un diámetro mayor de hasta 100 micrómetros, tienen células endoteliales y poca lámina basal, sin embargo resistente porque tienen tejido conjuntivo, y hay vasos colectores con paredes finas. Hay muchas anastomosis, que ahorita les vamos a repetir, rodean las venas y contienen valvas para que no se regresen y un poquito de músculo liso. Entonces nacen en la microcirculación. Todos los linfáticos de los miembros inferiores desembocan en la cisterna de Peter, que está en la cara posterior del abdomen a nivel de las lumbares. Toda la linfa que se concentra en la cisterna de Peter desemboca en el conducto torácico, junto con los linfáticos del tórax. Y el conducto torácico desemboca en el ángulo yugulo-subclavio del lado izquierdo. Toda la linfa de la cabeza y del lado derecho desemboca en la gran vena linfática, y esa desemboca en la vena cava superior. Y ya, ese es lo único, no hay más. ¿Ya estamos de acuerdo con la linfa? Y esos son los vasos linfáticos más delgados, con pericitos, una tónica más ligera. Préstenme un borrador. Es lo de menos. El chiste es que es un registro electrocardiográfico donde vamos a ver el corazón de frente, a la profundidad y en su cara posterior. Aquí lo importante es que nosotros estamos pensando que la única manera de ver que la clínica representa el diagnóstico
con un electrocardiograma o una actividad eléctrica es un registro en un papel, y el papel está hecho de cuadritos. Esos cuadritos se llaman unidades Ashman, ¿ok? Unidades Ashman. Entonces hay un papel donde tienen cuadritos pequeñitos y hace cuadros con 5 espacios: 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hacia arriba es voltaje y hacia allá es velocidad. Entonces, a 25 milímetros por segundo tiene que correr todo el papel para poder tener un registro adecuado. Hacia allá es velocidad, hacia arriba es voltaje. Un cuadrito de esos pequeños, hacia arriba va a medir 0.1 y hacia allá va a medir 0.04. Entonces, la velocidad de un cuadrito es 0.04 milisegundos y hacia arriba 0.1. Entonces, si yo tengo aquí 5 hacia arriba, yo necesito casi 10 para hacer un milivolt. Los 2 cuadros hacia arriba. Aquí lo importante nada más, después que tengamos un papel lo vamos a analizar bien, pero aquí lo importante es que una unidad Ashman representa hacia arriba voltaje con 0.1 y hacia la parte horizontal 0.04 milisegundos. Eso es muy importante porque la gran cantidad de patologías se miden por esa velocidad. Profe, decía que se usaba en el papel milimétrico, aparecían 2 líneas gruesas y esas duraban Ahorita 0.2 vamos. segundos. Sí. Aquí, ¿cuántos son cuadritos? 5. 5 por 4, 20. 0.20 milisegundos. Y así. Esa es la razón. Siempre se multiplica el número de años. Pero ahorita nada más quiero que entiendan lo que es una unidad Ashman.